Empecemos. Colombia es tristemente campeón mundial en asesinato de líderes sociales. Matan uno cada 2 o 3 días. Los números son aterradores. Luis Alberto Quiñones, Chester, fue un líder que dedicó su vida a cambiar la de los demás con nada más inofensivo, pero poderoso que un balón. Diego Rubio viajó por aire, por tierra y por río hasta el corazón de las disidencias de las FARC y también al corazón de un hombre que lo dio todo, hasta su vida, por defender las comunidades olvidadas del suroccidente del país. Siempre pienso lo mismo, siempre digo lo mismo, siempre me pregunto lo mismo, digo, él es quien debería estar acá sentado, no yo. Él debería estar acá contando todo. Es cierto, quien debería estar sentado frente a la cámara se llamaba Luis Alberto Quiñones. Cuesta hablar de él en pasado. Sus familiares, sus amigos, sus compañeros en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros y en la Fundación Pásame el Balón suelen traerlo al presente. Más de 120 líderes sociales han sido asesinados este año en Colombia. Luis Alberto Quiñones, el siempre sonriente Chester, fue el número 42. No solamente se calla a un líder, creo que también se calla a una comunidad. No solo matan a una persona, matan almas que acompañan esos procesos, matan iniciativas. ¿Cómo no saber que tengo una responsabilidad muy grande de seguir haciendo el nombre de mi hermano más grande? Chester fue asesinado el domingo 9 de abril en Cali, en el Valle del Cauca, pero su trabajo se desarrollaba principalmente en el Pacífico nariñense, un paraíso natural con montañas de todos los verdes y manglares que atraviesan la selva. Veredas remotas del suroccidente del país que sufren de un abandono institucional histórico y que están plagadas de combatientes armados, de matas de coca, de miedo, pero también de personas valientes que pasan sus días ayudando. Chester recibió un puñado de balazos a quemarropa. Qué curioso, solía decir que uno de los propósitos de su trabajo era frenar las balas. Incluso hablábamos de, ¿y qué pasa el día cuando usted lo maten? ¿Y él qué decía? Pues a seguir con los procesos. Eso se mueve, se tiene que mover solo. Una falta inmensa, un vacío que no creo que nunca lo vamos a llenar. Quienes conocieron bien a Chester coinciden en que era un hombre relajado de 32 años, cuya única intención era que los niños de la Fundación Pásame el Balón patearan una pelota en vez de disparar un arma. Un tipo simpático que además, desde su puesto en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros, soñaba con un mejor futuro para los habitantes de las regiones apartadas del suroccidente del país. La última conversación que tuvimos fue tal vez 10 horas antes. ¿Y de qué hablar? Me dice como, ve mi hermano, quisiera que para esa comunidad se abriera una escuela de fútbol rural. Esa comunidad se llama Bajo Estero, en Maguipayán, y eso ya es un sueño hecho realidad de Chester. Después de su muerte, esa escuela se inauguró un mes y medio después. En últimas, Chester era un bacán que no buscaba hacerse rico ni famoso. Un hombre que tenía claro que no le gustaba molestar a nadie para que nadie lo molestara a él. Y eso que suena tan inofensivo, terminó convirtiéndolo en un líder incómodo. Hablamos frente a las cámaras y detrás de ellas con decenas de familiares y amigos suyos. Todos nos dijeron lo mismo. No saben quién lo mató o por qué. Tal vez alguien le tenía envidia. Tal vez alguien no quería que se metiera a su territorio. Tal vez. ¿Qué enemigos pudo tener? Muy buena pregunta. Pero sí, esas son las consecuencias de apostarle a la paz. Alguien dice, esto no me gusta. O visibilizas tal vez las condiciones de tu territorio y eres un buen líder. Capaz que a alguien no le guste. Capaz que alguien tenga una misma aspiración y vea en él una piedra. Pero nosotros no tuvimos el placer de conocer a ese hombre que deja un vacío tan grande. Así que debemos reconstruir su historia de valentía a través de quienes hoy trabajan por conservar su legado. Intentando hacer lo que él sí sabía hacer en realidad, que era liderar y echarse al hombro un proceso. Lo que aprendió usted también. Sí, fue mi maestro. Eso sí lo tengo muy claro, eso sí. Como Francisco Barreto, su socio en la Fundación Pásame el Balón. O Jorge Quiñones, su hermano mayor, quien ahora ocupa su lugar en La Voz de los Negros. O Gisela Angulo, su aprendiz en ese consejo comunitario. ¿A usted no le da miedo? Somos conscientes desde la Fundación en que estamos teniendo actividades en una zona en disputa, en medio de un conflicto armado. Y los actores nos han dejado trabajar de manera segura porque ellos ven en la Fundación una fundación neutral e imparcial. Creo que el miedo está latente en todos los líderes sociales de Colombia. Pero si nosotros pensamos que el miedo nos va a quitar lo que nosotros queremos hacer, entonces no vamos a lograr nada. Chester recorría con Francisco, con Jorge, con Gisela, pueblos y caseríos de una de las zonas más afectadas por el conflicto durante las últimas 3 décadas. Un escenario famoso por sus atardeceres que tiene tasas aterradoras de desplazamiento forzado. Parajes espectaculares que bien podrían ser destinos turísticos o ecológicos, pero que hoy se disputan 2 grupos de las disidencias de las antiguas FARC,
el Bloque Occidental Jacobo Arenas y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, Segunda Marquetalia. Más allá de visibilizar su territorio y buscar algún tipo de acción o gestión para llevar alimentos, para llevar desarrollo, pues donde hay un conflicto armado, los líderes son quienes buscan gestionar ellos mismos las formas de acabar ese conflicto regional. Hablan con los líderes, con los cabecillas, venga. Dicen, por favor, no se agredan más, hay otras formas de solucionar un conflicto. Los consejos comunitarios son la autoridad étnica en las regiones donde predomina la población afro. Y el trabajo de Chester como representante legal de uno de ellos, la voz de los negros, era más o menos el de un todero. Podía mediar conflictos entre vecinos o quejarse ante los jefes guerrilleros por algún acto reprochable cometido por sus hombres. Siempre pensando en el pro de los niños. Llegar a una parte, el ver un niño que tenía una dificultad, buscar manera de cómo ayudarlo. Los líderes se hacen o nacen. ¿Y su hermano? Mi hermano nació siendo líder. Pero además de líder comunitario, Chester fue uno de los creadores de Pásame el Balón, una fundación que se toma las canchas de fútbol que antes funcionaban como centros de entrenamiento de grupos armados para convertirlas en lo que son, espacios para que los niños jueguen fútbol. Y de paso se enamoren de patear un balón con sus amigos y no de empuñar un arma con los jóvenes que patrullan las esquinas. El motor en este momento son más de 160 niños en escuelas de fútbol rurales. El motor es ver líderes sociales en el territorio cuando van pasando por sus comunidades, que las comunidades los aplauden. La fundación de Chester y Francisco ha ayudado a más de 400 niños de 6 veredas. Les lleva guayos y balones y uniformes y reconstruye y llena de color escuelas caídas por la guerra o el olvido estatal. Y les enseña a los niños a reconocer una mina antipersona y organiza talleres sobre prevención ante el reclutamiento. Es sacar al niño, ¿no?, de la cotidianidad, ¿ya? Y brindarle las escuelas rurales de fútbol como ese entorno protector, ese entorno donde va a estar alejado de muchas cosas. La opción más obvia es seguir con las dinámicas del conflicto y pertenecer a algún grupo armado, sea el que sea. Prevención al reclutamiento forzado es iniciar procesos desde cero con las comunidades, involucrando a los niños, involucrando a los jóvenes, meterse en la cabeza de estos pelados, que hay otra opción más allá. El bogotano Francisco Barreto es un abogado sin corbata, pero con las botas bien embarradas. Siempre se ha inclinado por la defensa de los derechos humanos. Trabajaba para una ONG cuando conoció a Chester y decidieron crear la fundación. Era su amigo, su cómplice, pero había un par de cosas que no sabía de él. ¿Por qué le decían Chester? Uy, no me acuerdo. El apodo de Chester fue mi papá. Él se lo puso en un programa en ese tiempo. Hay un perrito que llamaba Chester. Él, como era calvito, no tenía pelo, entonces le puso Chester como apodo y ahí. No es fácil llegar hasta los lugares remotos a los que la fundación lleva balones y cuadernos y, aunque suene al hogar común, también lleva esperanza. Tras el asesinato cobarde de Chester, Francisco prometió seguir con el trabajo que empezaron juntos y repite que pudieron acabar con la vida de su amigo, pero no van a acabar nunca con sus ideas. Atentar contra Luis Alberto Quiñones fue atentar no solo contra los procesos que él venía liderando más allá de la fundación, sino fue también atentar contra una fundación que le apuesta a la transformación a través del deporte. Para ver en vivo y en directo el legado de Chester, viajamos hasta Brisas de Hamburgo, cuartel de las disidencias de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, Segunda Marquetalia y primera vereda a la que llegó la fundación con sus ideas de revolución pacífica. Siga tocando, siga tocando. En su momento Chester me dijo, ve mi hermano, me gustaría que los niños de Brisas de Hamburgo tuvieran un espacio en el cual pudieran recrear o estar su tiempo libre jugando algún deporte, pero ¿por qué no a todos los integrantes los capacitamos en comportamientos seguros, en que puedan identificar alguna mina, un artefacto sin explosionar? Antes de nuestro viaje, Pásame el Balón debía pedir un permiso o solicitud de acceso humanitario a los grupos que se disputan la zona. Y volamos a Tumaco desde Bogotá. Son 4 horas por carreteras que culebrean desde Tumaco hasta Barbacoas. Nuestra buseta rumbo a la zona rural de Magüí-Payán. Y 2 más en canoa con motor por los ríos Telembí y Patía. Hay al menos unas 2 horas de recorrido. No llevamos ni media hora en el río cuando nos cuentan que mucha de la gente que vamos a conocer nunca ha salido de su vereda. Son presos de la guerra. No se mueven de su territorio porque hay presencia de actores o porque se puede encontrar una mina o por X o Y motivo. Y buscamos que se pudiera romper ese confinamiento por un torneo de fútbol. ¿Cómo? Pues usted ya veía que por el río Patía la gente transitaba una lancha con un equipo de fútbol. Con botas pantaneras, cámaras al hombro y una bandera de Pásame el Balón,
surcamos los ríos que recorren el Triángulo del Telembí, compuesto por los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas. Cada tanto, el paisaje selvático da paso a caseríos con palafitos. Los cultivos de coca son evidentes, también las lanchas que la sacan hacia el Océano Pacífico. Chester conocía estos territorios como pocos. Nosotros no fuimos nacidos ni criados aquí, pero sentimos pertenencia. Entonces decía, yo quiero hacer algo por Magüí, cambiar el estilo de vida de las personas. Pasamos un retén o punto de control fluvial de un grupo guerrillero. No nos paran. Minutos después, los niños y las niñas del equipo de fútbol que formaron Chester y Francisco nos reciben con gritos y banderas. Confiesan que es la primera vez que ven un periodista. Dicen que nadie había entrado antes con una cámara a Brisas de Hamburgo. Brisas de Hamburgo tiene un centenar de casas de madera, una planta eléctrica que da luz hasta las 10 de la noche y una cancha a la orilla del río. Si uno busca en las noticias e informes de diferentes organizaciones, encuentra que la mayoría vive de raspar coca, que las afueras están llenas de minas antipersona, que la población entera ha sido desplazada 2 veces por las balas que llueven desde todos los frentes. Pero uno muchas veces quisiera desistir, ¿no? Pero es una responsabilidad que uno tiene. Uno de los comandantes del lugar nos da una bienvenida respetuosa. Por todos lados hay hombres con fusiles. Nos informa que tenemos permiso del viejo, es decir, el gran jefe, para estar allá. Pero nos pide no grabar a sus combatientes y apuntar las cámaras siempre hacia el río. No quiere que mostremos demasiados detalles y nosotros obedecemos. ¿Cómo le dice usted a esta tierra? La tierra del olvido. Para usted la tierra del olvido. Nuestro guía en Brisas de Hamburgo es Harry Cabezas, Nietzsche, el profe de fútbol. Tengo yo el balón. ¿Qué tengo que hacer yo? Quien gracias a Pásame el Balón se capacitó con la Fundación Selección Colombia. Así empezaron los grandes, en esos potreros. Dice que le debe mucho a Chester, quien llevó a Brisas de Hamburgo no solo alegría, sino también guayos. Entrenábamos descalzo. ¿Con qué balones? Era uno que había para toda la comunidad. ¿Y qué siente usted al ver esto? Ya ver los guayos, los balones, los petos. Se sienten muchas sensaciones a la vez y ese uno se queda hasta corto. Al igual que Nietzsche, Chester quiso ser futbolista profesional, pero le pegó en el palo. Entonces decidió mudarse desde su natal Valle del Cauca al Pacífico nariñense, la tierra de sus padres. Quería ayudar a los suyos. Dice Jorge que esa vocación de servicio la heredó de su papá, quien desde muy joven empezó a organizar asociaciones de campesinos para ayudarlos con proyectos productivos. A pesar de la presencia de actores, que para nadie es un secreto, ellos puedan ver, identificar que en la cancha de fútbol hay niños jugando. Se juega fútbol. Se juega fútbol y es un espacio de ellos, un espacio sano, seguro de ellos. No hacemos la reunión ahí porque hay niños jugando fútbol. Así como en las escuelas. Cuando vean una escuela rehabilitada con color, por adentro, por fuera, con un letrero afuera que diga escuela rural, nombre tal, pues vean y entiendan que es un escenario de paz. Chester tenía convicciones inflexibles. Se enfrentaba con coraje a aquellos que lo amedrentaban. Si un militante de cualquier grupo armado le pedía algún favor, él le respondía con un no rotundo. Y si le pedían plata para colaborar con la causa, les recomendaba que replantearan sus ideales. Y eso no le gusta a todo el mundo. El riesgo en el que él andaba pues iba cada vez aumentando hasta recibir ese tipo de presiones para que hiciera X o Y cosa, y él en su manera de responder era fuerte y frentero. Si algo tuvo claro Chester, si algo tiene claro hoy Francisco, es que el trabajo social no toma partido ni tiene colores políticos o militares. Por eso, Pásame el Balón siempre ha trabajado en diferentes zonas. Algunas las controla la disidencia de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, Segunda Marquetalia, otras el Bloque Occidental Jacobo Arenas. No importa, la fundación no discrimina a la hora de ayudar. Él quería venir a pintar una escuela. Entonces él decía de que la próxima vez que llegara ya nos acompañaba en el proceso. Y pues me quedé con ese entusiasmo de que vendría y nos acompañaría, pero no sucedió. Porque pudieron asesinar a Chester, pero su legado está vivo y volando. Como nos dijo un viejo amigo suyo detrás de cámaras, si Chester esté donde esté, puede ver que su trabajo no se detuvo con su muerte, seguro estará descansando en paz. Francisco está trabajando con una organización internacional en Sudán del Sur, en África, practicando la metodología de la Fundación Pásame el Balón y aplicando lo que aprendió con Chester. Otra forma de rendirle homenaje a su mejor amigo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.